falsa e ruim como a porcela. Buenas Andalucía, aquí estamos tomando la merienda, que vamos a ir ahora a conversar un rato con Manuel dos Santos, el poeta de Ibn Ammar y Al-Mutamid, que se fija su poesía en ellos dos, y vamos a hablar un rato con él sobre estas dos figuras, sobre su propia figura también como poeta de Portugal, y también, bueno, recordar nuestro viaje que fuimos a la tumba de Mutamid, que tenéis también en el canal, por cierto, y que podéis ver en Marrakech, que allí fue donde le conocimos y presentó su nuevo libro. Así que vámonos para allá. Que ainda me dói, não foi nada contigo, não tolero, a não ser que tenhas. Aquí estamos en la casa del poeta de Portugal, Manuel dos Santos, que nos ha invitado a una maravillosa cena. Y vaya, increíble el recibimiento y todo el conjunto artístico que tiene aquí. Mire donde mire hay arte. Muchas gracias. Obrigado. ¿Cuántos poemas tiene el libro? Pues el libro es un libro tripartido. ¿Sí? Es un libro todo en portugués ¿Sí? y después el mismo libro ¿Sí? al español ¿Sí? y el mismo libro al árabe. Que todavía jamás había hecho escultura y hago, me dice, pues hazlo. Claro, Y que si lo fue siente. mi primer trabajo. ¿El gorro también es escultura o es un gorro? No, este es un gorro que viene de Afganistán. Ah, Que me regalaron a 40, 50 años. Y siempre lo puso. ¿Cuántos idiomas hablas tú? 5. De suerte, bien. Sí, trabajo. Sí. A não ser que tenhas pena de não ser como ela foi, para meu maior castigo. Salam aleikum, Andalucía. Hoy estamos aquí que vamos a tener una charla muy especial. Como hemos venido a Portugal, no podíamos dejar pasar la ocasión de venir a visitar a nuestro amigo Manuel dos Santos, un poeta andalusí de la actualidad, al cual conocimos en Marrakech, en la tumba de Mutamid, y que nos causó una gran impresión, y por eso hoy estamos aquí, para conversar un poco con él sobre nuestra historia que nos une. Es todo un honor. Y de igual, pues creo que la primera oportunidad de hablar de mi esencia arábigo-andalusí. Para decirlo que toda mi alma desde siempre ha sido andalusí. Incluso cuando era un niño, por los 4 o 5 años, mi padre que me decía qué pasa con ese chico, con ese niño, pues que de cada vez que estoy oyendo la música árabe, la música de Marruecos, pues que piensa danzando como si no fuera mi hijo. Y entonces solo eso para decirte, querido amigo, pues que hay una u otra habla y esa habla es la habla de la sangre. Y desde siempre me entendí como si de hecho mi patria fuera la patria de mis ancianos de tiempos que todavía no conocía. Pero también al Algarve, al andaluz, siempre mi abuela y la otra abuela siempre me hablaban de las leyendas de las moras encantadas, del tiempo de los cristianos y de la riqueza, de belleza, del oro, de la cultura, de la música, de la poesía de los árabes. Entonces, cuando me hablan de los árabes como si fueran unos bárbaros, decir no, que no puede ser verdad. Pues que esa gente era gente de la belleza y entonces desde siempre que se fueron y que se enamoraron de los vencedores cristianos y que se desaparecieron. Pero más tarde que me llamaron a la atención que de hecho de parte de mi padre
alcantarilla, alcantarán, pues que viene del puente pequeño, alcantarilla, y que de familia de mi padre, que son los moros que se quedaron tras la conquista, lo vamos a llamar así, la mortalidad que los cristianos hicieron a una cultura más grande de que los cristianos. Pues que la gente, a mucha gente no le gusta encontrar pueblos que son más evoluidos, más sensibles, más cultos. Y por eso me entiendo desde siempre como un arábigo andaluz. Los pelos de punta, la verdad, al contar tu historia. Nosotros también, al estar por aquí, que llegamos ayer, fuimos al festival Al-Mutamid. Muy bien, la verdad, una música increíble, estuvo espectacular el concierto. Y hemos visto que, claro, que el legado andalusí todavía en algunos puntos o en el viaje, en algunos momentos, sale a relucir el legado andalusí del Algarve. Entonces, yo también te queríamos preguntar que la sociedad del Algarve, ¿cómo ella siente ese legado andalusí en general? Yo creo que los algarvienses, que son más árabes, son los más árabes, creo casi, de toda la península ibérica. Pues que incluso la lengua, yo soy traductor y soy un poliglota y que hablo un montón de lenguas por ahora y me interesa muchísimo la influencia de la lengua árabe en el portugués. Y como traductor del español al portugués me doy cuenta de que de hecho la lengua portuguesa al sur, en Algarve, al-Andalus, que tiene más influencia del árabe que incluso en Andalucía. Y ese incluso la tradición, la nora, el sistema de trabajar la tierra. Y entonces creo que eso sí, que hay una influencia muy grande en la manera de vestirse y todo eso en Algarve más que en el sur de Andalucía. Y esto, por ejemplo, porque nosotros como andaluces siempre, y también como has contado tu historia, que desde pequeño siempre pasaba algo de que te llamaba la atención, pues nosotros también nos pasaba lo mismo desde pequeño. Por ejemplo, mi historia en el colegio, que siempre se la cuento a mis amigos familiares, cuando llegaba la parte de estudiar al Andalus, que es la etapa más larga de nuestra historia como de territorio andaluz, da igual quién estuviera o quién no, sino al Andalus fue la parte más larga de nuestra historia. Me encuentro que en el libro de historia, que justo es la parte que más me gustaba a mí desde pequeño, esa historia se resumía en 2 páginas. Entonces también este trabajo y este canal y promover la cultura andalusí es para que la gente que esté interesada en esta historia sepa más. Entonces aquí en Portugal, en el colegio, cuando llega la etapa andalusí o de Al-Ándalus, ¿tú crees que se enseña bien o que haría falta un refuerzo como el que tú haces, por ejemplo? Lo que pasa es que cuando estudié la historia de Portugal, el momento de la ocupación de la cultura árabe en el sur de Portugal, pues que fue como se fueron los otros, los islámicos, digamos así, eso sí, eran los bárbaros. Y no los que son venidos para silves, a tomar silves y a matar un montón de gente, una cultura superior. Y por eso para mí siempre pensé que algo que no estaba correcto. Y la historia, lo sabemos, desgraciadamente es siempre la historia escrita por los vencedores. Pero eso no quiere decir que los vencedores estaban correctos. Pues si hay una cultura más grande, más universal, más sencilla, más humana, más educada, si hay los brutos, los broncos que le destruyen una cultura superior, eso no les da el derecho de pensar que ellos sí conquistaron, de hecho, mataron, destruyeron
una cultura más interesante a todos los niveles que la que acaba de venir. Totalmente de acuerdo contigo. Y, por ejemplo, también nosotros como andaluces nos ha llamado un poco la atención desde nuestro punto de vista de Andalucía también, que se habla muy poco de la historia de nuestro país vecino y de nuestros hermanos como son los portugueses, y en concreto, como a nosotros nos gusta la historia andalusí, nos hemos dado cuenta de que esta historia aún hoy une personas, porque, por ejemplo, estamos aquí nosotros, personas de dos sitios diferentes, de dos países diferentes, diferentes edades, y estamos aquí reunidos hablando de la historia andalusí, recordando el Mutamid. Yo creo lo que es de más grande importancia es hacer la justicia histórica. Claro. Hay que un montón de mentiras que los pueblos, España de un lado y Portugal del otro, los fascismos de cada lado, de la orilla, que no hay orillas, los países son países, que no hay divisiones, la tierra no hay divisiones naturales. Los políticos, la gente, la política lo hace así. Y la política, en ese caso, de parte a parte, pues que siempre separó y hizo enemigos de gente que de hecho son hermanos. Claro. Y se está pasando Así hoy lo mismo, sentimos. siempre se pasó así. Y para decir, poco a poco, como poeta, como un hombre sensible de la música, de la poesía, del teatro, y empecé a leer un montón de otros escritores, Lorca, todo eso, y poco a poco encontré por qué, dónde viene esa fuerza anímica, porque ven de ánima, de alma, esa fuerza anímica ancestral que de hecho nos hermana más de que nos separa. Y ese siempre volvía a la sola condición, la política y la manera de manipulación mental de los pueblos, de poner pueblos contra pueblos para así, de una manera más fácil, controlar y tener el poder. Y quizá el hermanamiento se podría reforzar más entre los dos pueblos, el andaluz, el algar, portugués, a través de la historia andalusí, porque esta historia derriba las barreras que hay hoy en día, porque nos hace ver que todos somos lo mismo, e incluso los mismos sentimientos nos llevan hacia la poesía, como hablábamos antes de la maravillosa cena que nos invitó Manuel, de que es algo que no se puede explicar, sino que es algo que te lleva hacia la poesía, te lleva hacia la escritura, hacia lo bonito, hacia los buenos paisajes como tienen aquí. Lo que pasa, lo que haces en tu vida, tiene que ser siempre una situación, una muestra de amor hacia el otro. Entrégate, inclusive lo que pasa cuando los españoles y que llegan aquí a Portugal y que vuelven a Portugal, que dicen que maravilla, y hay todavía una pureza muy grande en la cultura portuguesa. Y en la expresión portuguesa, también histórica, que es una mentira total, y que se decía, de España ni buen viento ni buen boda. ¿Por qué? Porque se casaban los reyes portugueses con las infantas españolas o viceversa, y siempre se quedaba mal. Entonces se ponen espalda contra espalda Portugal y España, pero eso fue una manipulación histórica. Y hay que cerrar ese capítulo, pues que de hecho cada vez tengo más amigos españoles, y de hecho mi proyección como poeta rompió así a través de España y no de Portugal. Yo soy más respetado en España que en Portugal. Y ese puede ya decir algo de la manera como los tiempos malos de la limitación histórica y de la corrupción mental, política, que se va
rompiendo poco a poco. Y ese es mi solo sueño de tener en España cada día más, y en vosotros, claro, y el norte de África. Por eso yo soy un poeta, digamos, triangular: Portugal, España y Marruecos. Por ahí encuentro mi esencia y la identificación cultural con todo. En la paz, la amistad y la poesía. Claro, eso son cosas que nos unen a los tres pueblos, tanto el norte de Marruecos, Andalucía, el Algarve, tres cosas que nos unen. Y también queríamos presentar este libro, claro, puede ser la batalla cultural que se necesita para derribar este tipo de fronteras, que además es un libro que escribió Manuel el año pasado. No sé si es tu último libro o... No, hay un otro que salió en Berlín hace poco tiempo, pero eso sí, de hecho, hace el triángulo de Portugal, España y Marruecos. Arbonaida Al-Qadar. Y entonces, pues que creo que debería ser interesante exponer, porque mi traductor, Abdallah Hagzaf, mi querido amigo de Marrakech, que me dice, Manuel, que hay una falta en el título, pues que Al-Qadar se escribe ni con capa, pero con un qué. Y entonces es el grafismo fonético como lo entendí. Al-Qadar, pues que en portugués no se empieza a ser una palabra como en un qué de nove, como se dice. Sí. Y entonces, pues Arbonaida es un tributo a Blas Infante. Y Arbonaida, pues que tiene por expresión, entonces, la pequeñita patria de los andalusíes. Al-Qadar, pues que tiene un significado, si así lo entiendo, como si fuera un designio de Dios, una voluntad que es más grande que tú. Y tienes que respetarla, y tienes que seguirla, y tienes que ser lo que en tu alma, en tu sangre, siempre ha sido. Y entonces por eso, y también se puede volver a traducirlo como fado. Y fado no es la música portuguesa, que lo canto, pero fado también usa una voluntad más grande que tú. Te has nacido con un fado, con un destino. Por eso mismo el duplo título, Arbonaida Al-Qadar, explica todo lo que hago como poeta tras toda mi vida. Y el libro está escrito en los tres idiomas que... De hecho. Y entonces, junto a la tumba de Al-Mutamid, pues que me fui a Ahmad en ese paseo, y entonces pues que habría sido interesante tener la dimensión de proyección de ter Arbonaida Al-Qadar. Pero ya está saliendo por allá, está ahí una producción, creo, como edición muy buena de mi editorial aquí en Portugal, en Algarve, en Arandis Editora, y pues que está ahí, creo que la producción que se quedó de maravilla, y también en portugués, el mismo poemario en español y el mismo poemario entonces en árabe. Es un tríptico. También para enseñarle a las personas que nos vean, Manuel también es escultor, y dentro del libro he incluido dos esculturas que él dedicó al rey poeta Al-Mutamid y a su maestro Ibn Ammar, que esta sería la de Mutamid o la de Ibn Ammar. Ese es Al-Mutamid. Esta sería Mutamid, que lo tenemos también aquí arriba. Y aquí tenemos al maestro de Al-Mutamid, Ibn Ammar. La verdad que es todo un homenaje. También nos has contado que el libro lo hiciste en dedicación a Blas Infante. Y Abdallah Hagzaf, mi traductor. Sí. ¿Y cómo llegaste a conocer la figura de Blas Infante? ¿Cómo te llegó la figura? ¿Qué ves en él que nos une a todos? La figura de Blas Infante, lo que pasa conmigo es que, pues, yo, como un hombre libre, pues que pesquisando y hablando de los andalusíes, pues lo que pasa es que encontré después la frase Arbonaida como pequeña patria. Yo soy una patria pequeñita en mi corazón, y entonces creo que sería correcto dedicarla al Blas Infante. Muy bien, la verdad que es de agradecer que la figura de Blas Infante,
que es considerado en Andalucía el padre de toda la patria, creador de la bandera, del himno. Perdón. Se ha promulgado por aquí, por el sur de Portugal también. El libro os lo recomendamos mucho a todos, no sé, para comprarlo si contactan directamente contigo. La editorial Arandis Editora. Para el que quiera, pues Arandis Editora, podéis conseguir este maravilloso libro. Que como hemos dicho antes, a Manuel nos lo encontramos en Marrakech, en la tumba del rey poeta, en Ahmad, pero él ha ido muchas más veces, como ha estado contándonos, y cómo han sido tus experiencias por Ahmad, qué es lo que tú has sentido al llegar allí. Lo que pasa es que mi relación de fascinación o de fraternidad, pues que de hermandad, más de hermandad, desde siempre cuando la primera vez que he leído algo de Al-Mutamid, pues que había algo en mi corazón que dice, pues, ese soy yo. Entonces, como si el tiempo jamás hubiera pasado. Y creo que sube en el... De hecho, la revelación se pasó incluso en Beja, donde Al-Mutamid nació en Beja. Y entonces que me fui al Beja para un encuentro de poetas populares de Algarve de Alentejo, y al final un amigo que había terminado de publicar un poemario, Adalberto Alves, un libro sobre Al-Mutamid. Y de vuelta en el bus de Beja para Silves, Shilp, entonces yo he leído todo el poemario. Y cuando volví acá decía, ese soy yo. Sí, Al-Mutamid, así lo siento en sus poemas traducidos al portugués. Y de ese día para adelante, pues que toda mi vida fue saber más que fue este poeta, que fue este poeta. Y cuanto más leía de Al-Mutamid, más me encontraba. Y entonces que voy, si me permitéis, que voy a declamar un poema de Al-Mutamid, escrito junto al Guadalquivir, en Sevilla, lejos de sus silves, cuando es el rey de Sevilla, el último rey de Sevilla, y que dice, evocação de Silves. Saúda por mim Abubacre os queridos lugares de Silves, e diz-me se deles a saudade é tão grande quanto a minha. Saúde o palácio dos balcões, a parte que ele nunca esqueceu. Morada de leões e de gazelas, salas e sombras, onde eu doce refúgio encontrava entre ancas opulentas e tão estreitas cinturas. Mulheres níveas e morenas atravessavam uma alma com brancas espadas de lanças escuras. Ai, quantas noites fiquei lá no remanso do rio, junto à da pulseira curva enquanto o tempo passava e me servia de vinho, às vezes o seu copo, outras vezes da boca. Tangia cordas aludic e era como se todo eu estremecesse, ouvindo tendões de cones cortados, mas retirava o seu manto grácil, detalhe mostrando. Era ramo de salgueiro que se esnudava para ostentar a flor. Al-Mutamid, evocação de Silves, junto ao Guadalquivir, espelha. Qué bonito. Es el poema que Al-Mutamid escribe a su amigo, su amante, su primer ministro, Ibn Amar, mientras Ibn Amar estaba en Silves como gobernador y Al-Mutamid se quedaba en Sevilla, Ispilia. También te quería preguntar, que te he preguntado antes, que nos contara un poco más sobre la figura del maestro de Mutamid, Ibn Ammar, porque nosotros buscando, pues no hemos encontrado mucha información en español sobre el maestro. Y claro, si Al-Mutamid fue grande en su poesía, pues mucho de agradecer sería a Ibn Ammar. Y también, como es una historia bastante curiosa, pues la relación que tenía es muy
muy bonita, aunque al final a lo mejor creo lo que he leído que hubo ahí una pequeña pelea al final que... Sí, 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 sí. Lo que pasa, los libros dicen lo que quieren decir. Y lo que pasa es que Al-Mutamid, pues que nació en Béja, en Baja, y después que salió para Sevilla, y por los 14, 15 años creo, tampoco tengo una idea muy clara, su padre Al-Mutamid, que le pide para que venga y a tomar la ciudad de Shilb. Entonces que un joven, y entonces pues que la conquista a los cristianos y se queda por aquí en su juventud. Pero en ese tiempo todavía no sabemos si Ibn Ammar, que nació en Istombar, que es cerca de Portimão, o si fue en Sombrage de Alportel, pues que Xanabus no está muy claro dónde sería, pero creo que será más para Portimão porque habla de un río en su biografía. Ibn Ammar, que viene de una familia muy sencilla, muy humilde, pero como era normal, sería un poeta que escribía y que salía de rey para rey, intentando tener un poco de dinero, haciendo los poemas que a los reyes o los príncipes les gustaría de oír. Y entonces se torna cada vez más en Silves, más dominante, que era más viejo que Al-Mutamid, y entonces que hay una relación en varios niveles muy intensa, incluso Al-Mutamid, con los escándalos que se pasan, el vino, las mujeres, el amor y todo eso, que pide a que vaya a romper la relación que tiene, que es demasiado fuerte para el joven príncipe Al-Mutamid. Entonces, cuando que pide Al-Mutamid que vuelva a Sevilla, Al-Mutamid que parte para Sevilla y deja Ibn Ammar como gobernador de Shilb. Entonces, lo que pasa es que cuando su padre se muere, Al-Mutamid, pues que pide, la primera cosa que hace es pedir a Ibn Ammar que venga a ayudarse. Después hay Itimad y todas las cosas, y toda la política, y los reinos taifa, quién va a ganar o qué. Y entonces hay un montón de, como la política hoy en día, pues que los compromisos políticos, y poco a poco creo que, no sé si por celosía, no sé por qué, pero entonces incluso Ibn Ammar que ridiculariza Itimad en sus poemas y que pierden las batallas y todo eso, y poco a poco incluso el drama final es que los dos grandes amigos, Al-Mutamid, que llama Ibn Ammar y que va a matarlo en la cárcel. Y entonces, como lo sé, y creo que es la verdad, es que al momento que Al-Mutamid que vaya a matar por sus manos Ibn Ammar, eso y ya el final de toda una taifa que está ahí enderrocada y que va así desintegrarse. La ayuda con almorávidas y almohadas, todo eso es una confusión política y histórica, y la salida miserable, digamos así, muy sentida, muy sufrida por la gente de Ishbilia, y cuando se va para el norte de África, y ahí pues que sería más seguro para mantenerlo bajo control, para que la Andalucía no pueda tomar una vez más la fuerza que ha tenido en los grandes tiempos áureos, digamos así, del tiempo de la poesía, de la música, del amor, del placer. Y ese fue el reino de Al-Mutamid, la gloria. Entonces, cuando se muere en Ahmad, para empezar, no en Ahmad y más tarde sí en Ahmad, pues entonces Al-Mutamid se queda siempre hasta el final de su vida como el rey poeta, el rey, el señor, el poeta rey.
Y creo que no, para mí, si un día que me dicen que hay sirve en tu vida, y si me dicen, Manuel, va a decir poeta, que no hay un otro título que para mí me bastará. Ser poeta es la más grande fortuna que se puede tener. Hombre, una gran insignia que no todas las personas pueden llevarla, la verdad, y tú sin duda puedes. Sí. Y también te quería preguntar, porque me pareció curioso cómo se conocieron Ibn Ammar y Al-Mutamid, que fue a través de que Al-Mutamid daba una poesía... No, lo que pasa es que Ibn Ammar y Al-Mutamid que se conocen en Silves, Sí, en Shilb. sí. Sí. Lo que pasa, dicen, pero tampoco sé si es verdad, que lo que pasa es que Al-Mutamid que caminaban y que a lo largo del Guadalquivir, y como sería para un poeta rey, a dar una frase y la persona tenía que concluir su poema. Y dicen, no sé si es verdad, pero dicen que no fue. Esperaba Al-Mutamid que un de los señores de los poetas grandes que vaya a concluir la frase y que ninguno dice, pero Itimar, sí. Ah. Y entonces que una mujer que trabajaba así, que lavaba las cosas cerca del río, tampoco sé si es verdad, pues que también la imagen de Hitimat, que también no es muy clara. ¿Quién era esa mujer? He leído tras todo eso que, de hecho, Hitimat también era una grande poeta. Y por eso, quizás, que fue tan natural concluir el verso iniciado empezado por Al-Mutamid. Tampoco sé, la historia es la historia. Pero la que cerró el verso fue Itimar, ¿no? Sí. Porque ya había leído que Ibn Ammar también le pasó lo mismo con Mutamid, ¿o...? No, lo que pasa es que tampoco sé, quizás a ese tiempo ya, que estaría ya, entonces, Ibn Ammar junto a Al-Mutamid en Ispilia, en Sevilla. Sí. Pero que había esas cosas de la historia, y la historia que si no está escrita, que pasa de hecho de generación en generación por la cultura popular. Y donde termina, donde es verdad, y donde una ficción, una leyenda, todo eso hay que tener un poco cuidado para no decir así fue, no, tampoco lo sé, y así lo acepto, con una área de duda. Claro, todo hay una duda. Como hablábamos Sí, antes sí. también, la Sí, historia sí. pues la escriben pues, Sí, los sí, que claro, ganaron y a claro. su forma y tal. También aquí reflexionando un poco, pues es curioso que tantos años después de la figura de Al-Mutamid estemos aquí con este libro que dedicaste a Ahmed Blas Infante y al traductor, y que justo Blas Infante es la persona que nos ha dado a conocer a los andaluces la figura de Mutamid a través de su obra, la obra que escribió Blas Infante basándose en la vida de Mutamid, a través de los escritos, a través del homenaje que Blas Infante hizo en su tumba. Y claro, es que son dos culturas que estamos unidas. Y Arbonaida Alcázar, sin duda, es la esencia de esto. Y es un acto de reivindicación de nuestra cultura, de nuestro legado y de nuestro hermanamiento. Así que yo estoy muy contento de poderte haber conocido, poder conocer esta obra, y sin duda nadie somos como la gente que nos fijamos, cada uno tenemos nuestra personalidad, Claro. pero en tu esencia se nota que ahí está la fuerza de Mutamid, y que a través de ti a lo mejor salen cosas que Mutamid pues diría ahora. Si me permitís, pues lo que pasa es que hay que tener una mano de Fátima para romper el silencio de los tiempos. Y así lo entiendo. Y por eso el grafismo de todo el poemario que pasó por mis manos, y lo hizo así, el color del papel, todo, la bandera verde del Islam,
Y también sí, necesito una mano de Fátima para bater a la memoria del oyente. Hay que abrirte tu alma para sentir nuestra historia arábigo-andalusí. Así es. Pues este libro es esa mano de Fátima de la que habla, sin duda. Sí. Ya para terminar, a mí me gustaría, si puede ser, porque yo he visto que Al-Mutamid escribió un poema ya allí en Ahmad, dedicado a Silves, no sé si me equivoco. No, es que en Sevilla dedicado a sí. Vale, yo creía que había... Vale, pues te iba a pedir ese, pero el que recitaste antes fue ese, creo, ¿no? Yo que voy a buscar algo que habla de mi esencia. Creo que ese poema pues lo escribí junto a la tumba de Al-Mutamid el día 29 de noviembre de 2019, junto a la tumba de Al-Mutamid. Y le voy a leer, no es mi lengua, pero lo voy a leer en español. Ojalá. Hermano Al-Mutamid, aquí estoy junto al lugar donde descansas. Largo fue el viaje entre las orillas del Arade y esa tumba que venero en silencio. Largo y ancho fue el cielo sobre el mar que cruzaste camino al destierro. Hermana Al-Mutamid, puede ser que la vida sea una prisión y los días estas cadenas poniendo nuestras almas en carne viva, pero nada ni nadie borrará jamás de mí tu recuerdo, seguro e inmortal en mis versos de hierro. Esto es todo, un humilde pero sincero homenaje en la esencia de un poeta ya cativo. Ahmad, 29 de noviembre de 2019, junto a la tumba de Al-Mutamid. El legado está en ti, el legado andalusí sin duda está en ti y tienes que seguir haciendo este tipo de poesía y transmitiéndola a los jóvenes y a los mayores también, a todo el mundo. Ya para terminar, porque claro, yo que, como sabe también la gente que nos ve, hacemos nuestras investigaciones y tal, y ahora estamos en una investigación que vamos a ir también a Silves para ver qué podemos encontrar, porque Blas Infante, cuando hizo su viaje a Ahmad, a la vuelta, él escribe de que iba a hacer un homenaje al Mutamid en Silves, y él escribe de que al final ese homenaje no se pudo celebrar, porque hubo como una pequeña pelea o trifulca en el pueblo de Silves entre los partidarios de Mutamid y los partidarios de los cabritenses, sería el nombre que él dice. Y claro, él en su escrito y en lo que él escribe dice que al final no se llegó a celebrar por eso, que tenían ya preparada la placa para ponerla allí en homenaje al Mutamid, y nosotros queremos saber, ¿ese acto se llegó a celebrar? ¿Tú tienes alguna información? No, pero lo que más grande que hay en Silves, y vas a verlo, es que la plaza más grande, de más grande homenaje, se llama Plaza Al-Mutamid. Pues... junto al río Arade, donde Al-Mutamid estuvo con sus amores, y con su música, y con su laúd, y con su poesía. Entonces, para siempre, Al-Mutamid está junto al río, donde fue un joven enamorado, donde hay conocido Ibn Omar. Y si me permites, sí, en ese espacio, sí, que voy a regalarte. Muchas gracias. Y a firmarte. Gracias, Manuel, un honor. Sí. Entonces, aquí mismo, y tu número, por favor. Bilal, con B. Bilal. Ha sido una velada, la verdad, que estupenda. Okay. Muchas gracias por todo, Manuel. Para o amigo Bilal, este Arboneiro Alcadar, com o afeto de amizade, poesia e irmandade andalusí. El 22. Sí.
Sí. Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo. Gracias por todo. Un placer. Y que siga la historia andalusí, que sigamos promoviéndola y ya sabéis, si queréis el libro de Manuel, ya en la editorial Arandis podéis encontrarla. Salam aleikum y seguimos nuestra aventura. Shukran y muito obrigado. Bueno, ya vamos otra vez para el hotel, pero ha sido una noche espectacular, la verdad. Una cena increíble que nos ha dado Manuel, su casa que es una maravilla, hecha por su compañero que también es arquitecto y diseñador de interiores. Vive en un sitio increíble de Al-Ándalus, porque esto sigue siendo Al-Ándalus. Y como Manuel siente nuestra historia, es una cosa muy especial. Como le he dicho, es una perla de Al-Ándalus dentro del Algarve portugués. Y bueno, y ya lo vais a ver, si no lo habéis visto ya. Todo lo que hemos vivido esta noche, que ha sido noche de risas, de lágrimas. La verdad que ha sido a gusto hacer viajes por la eterna Al-Ándalus. Vamos para allá, yala. E a nós também, porque não quero, nem espero trazer de novo à cena a dor que ainda me dói. Não foi nada contigo, não tolero, a não ser que tenhas pena de não ser como ela foi, para meu maior castigo.